Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es nada más y nada menos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a explorar los rumores, los hechos y, lo más importante, ese titular que ha estado rondando por todas partes: Kerem Bürsin revela, Hande Erçel me enseñó el verdadero amor. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Vamos a analizarlo juntos. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, denle un buen like, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su explosiva química en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una hermosa realidad que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la personificación del amor y la felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. La ruptura entre Kerem y Hande, aunque dolorosa para muchos de sus seguidores, es una realidad que no podemos ignorar. Y es precisamente en este contexto donde las declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel enseñándole el verdadero amor adquieren una relevancia especial. Vamos a desglosar esto. Primero, es importante ser cautelosos con los titulares. En el mundo de la prensa del corazón y el entretenimiento, a menudo se exageran o se sacan de contexto las declaraciones para generar más clics y atención. Así que antes de dar por sentado que Kerem realmente dijo esas palabras exactas, debemos investigar un poco más a fondo. Sin embargo, independientemente de si Kerem Bürsin pronunció o no esas palabras textualmente, la idea que transmiten es poderosa y resonante. La relación entre Kerem y Hande, aunque haya terminado, fue sin duda significativa. Compartieron momentos increíbles, vivieron experiencias únicas y crecieron juntos tanto personal como profesionalmente. Es comprensible que Kerem, incluso después de la ruptura, pueda reconocer el impacto que Hande tuvo en su vida. Aprender sobre el amor, sobre las relaciones, sobre uno mismo, es un proceso continuo. Y a menudo las personas que entran en nuestras vidas, incluso por un corto periodo de tiempo, pueden enseñarnos lecciones valiosas que nos acompañarán para siempre. Pensemos en lo siguiente: el amor no siempre es perfecto. No siempre es un cuento de hadas con un final feliz. A veces el amor es un camino lleno de desafíos, de altibajos, de crecimiento y aprendizaje. Y aunque una relación termine, eso no significa que haya sido un fracaso. A veces las relaciones terminan porque han cumplido su propósito, porque nos han enseñado lo que necesitábamos aprender y nos han preparado para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Hande Erçel, para Kerem Bürsin, pudo haber sido esa persona. Pudo haber sido la persona que le mostró una nueva perspectiva sobre el amor, la persona que lo ayudó a crecer como individuo, la persona que lo inspiró a ser una mejor versión de sí mismo. Y eso en sí mismo es invaluable. Es importante recordar que el amor tiene muchas formas y manifestaciones. No se limita al amor romántico. También existe el amor familiar, el amor de amistad, el amor propio. Y todas estas formas de amor son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. En el caso de Kerem y Hande, su amor romántico pudo haber llegado a su fin, pero el cariño, el respeto y la admiración mutua pueden permanecer. Pueden haber aprendido a amarse de una manera diferente, quizás como amigos, quizás como colegas, quizás simplemente como personas que comparten un vínculo especial debido a todo lo que vivieron juntos. Y volviendo al titular inicial, incluso si Kerem no dijo específicamente Hande Erçel me enseñó el verdadero amor, la esencia de esa frase puede ser verdadera. Hande pudo haberle enseñado sobre la vulnerabilidad, sobre la entrega, sobre la comunicación, sobre el compromiso. Pudo haberle enseñado sobre la importancia de ser auténtico y honesto en una relación. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno que tocó los corazones de muchas personas. Y aunque su romance haya terminado, el impacto que tuvieron el uno en el otro es innegable. Es crucial que como fans, respetemos su privacidad y sus decisiones. No debemos aferrarnos a fantasías o expectativas irreales.
Debemos permitirles seguir adelante con sus vidas y apoyarlos en sus respectivos proyectos. La vida sigue y ambos, tanto Kerem como Hande, tienen un futuro brillante por delante. Están enfocados en sus carreras, en sus pasiones y en su propio crecimiento personal. Y eso es lo más importante. En resumen, en este vídeo exploramos la posible declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel enseñándole el verdadero amor. Analizamos la importancia de ser cautelosos con los titulares y la idea de que incluso si la relación romántica terminó, Hande pudo haber tenido un impacto significativo y positivo en la vida de Kerem. Recalcamos la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de ambos y de apoyar sus futuros proyectos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre el amor en todas sus formas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Cuál creen que fue el mayor aprendizaje que Kerem obtuvo de su relación con Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que lo más importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus caminos individuales. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Ampliando la noticia a 1500 palabras. Hola de nuevo mis queridos suscriptores. Siguiendo con el análisis que iniciamos, vamos a profundizar aún más en la intrincada red de emociones, expectativas y realidades que rodean la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque más allá de los titulares llamativos y las especulaciones en redes sociales, se encuentra la historia de dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas, y que inevitablemente se vieron transformadas por esa experiencia. Para entender la resonancia de la supuesta declaración de Kerem, Hande Erçel me enseñó el verdadero amor, debemos contextualizar la magnitud del fenómeno Sen Kalkap. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel global, generando una legión de fans devotos que se enamoraron de la química palpable entre los protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó rápidamente. Los gestos, las miradas, las sonrisas compartidas fuera del set alimentaron las esperanzas de los fans, quienes anhelaban que el romance floreciera también en la vida real. Y así sucedió. La confirmación de su relación fue recibida con júbilo, consolidándolos como la pareja del momento. Sin embargo, la presión mediática, las exigencias de sus carreras y quizás, simplemente, la evolución natural de sus sentimientos, condujeron a su separación. Una ruptura que, como dije antes, causó una gran desilusión entre sus seguidores, quienes idealizaban su relación como un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué significa realmente que alguien te enseñe el verdadero amor? No se trata solo de mariposas en el estómago y noches románticas. El verdadero amor implica vulnerabilidad, honestidad, comunicación, compromiso y, sobre todo, crecimiento personal. Implica aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y defectos, y apoyarlo en su camino. Hande, con su personalidad vibrante, su espíritu independiente y su talento innato, pudo haber despertado en Kerem una nueva comprensión del amor. Pudo haberlo desafiado a salir de su zona de confort, a ser más abierto y expresivo, a conectar a un nivel más profundo. Pudo haberle enseñado la importancia de la empatía, de la escucha activa, de la comprensión mutua. Es posible que Kerem, siendo un hombre reservado y con una trayectoria profesional sólida, haya encontrado en Hande la chispa que necesitaba para romper barreras y permitirse sentir de una manera más intensa. Ella pudo haberle mostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección, un compromiso constante que requiere esfuerzo y dedicación. Además, la fama y la exposición mediática pueden complicar cualquier relación, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión constante de los paparazzi, los rumores infundados, las expectativas del público, todo ello puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. En este contexto, Hande y Kerem tuvieron que aprender a navegar juntos por este laberinto mediático, a proteger su privacidad y a mantener la autenticidad de su relación. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a enfrentar juntos los desafíos que se presentaban.
Incluso después de la ruptura, la forma en que ambos han manejado la situación ha sido admirable. Han evitado los dimes y diretes públicos, han mantenido la compostura y han demostrado un respeto mutuo que habla muy bien de su madurez y su profesionalismo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del respeto en cualquier relación, ya sea romántica, amistosa o familiar. Incluso cuando las cosas no funcionan, es fundamental mantener el respeto hacia la otra persona, valorar los momentos compartidos y aprender de las experiencias vividas. En el caso de Kerem y Hande, su relación pudo haber llegado a su fin, pero el impacto que tuvieron el uno en el otro es innegable. Han crecido como individuos, han aprendido valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones, y han seguido adelante con sus vidas. Es importante recordar que el amor no es un destino, sino un viaje. Y a lo largo de ese viaje nos encontraremos con personas que nos marcarán de una manera u otra, que nos enseñarán cosas nuevas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Hande pudo haber sido esa persona para Kerem. Pudo haber sido la persona que lo inspiró a ser una mejor versión de sí mismo, la persona que lo ayudó a crecer y a evolucionar, la persona que le mostró una nueva perspectiva sobre el amor y la vida. Y eso en sí mismo es un regalo invaluable. Un regalo que, independientemente de si siguen juntos o no, Kerem llevará consigo para siempre. Así que, mis queridos suscriptores, en lugar de enfocarnos en la ruptura y en las expectativas fallidas, celebremos el amor en todas sus formas y manifestaciones. Celebremos la capacidad de aprender y crecer a través de las relaciones. Y celebremos la valentía de Kerem y Hande al compartir un pedazo de sus vidas con nosotros. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿creemos que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y el amor es impredecible. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, inteligentes y exitosas, que tienen un futuro brillante por delante. Lo más importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Y como fans, nuestro papel es apoyarlos y respetarlos en sus decisiones. Ahora sí, llegamos al final de este análisis extendido. Espero que les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias reflexiones sobre este tema. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.